Si es ganancia, entonces no lleva retención. Si se considera como ganancia, si se considera como dividendo, sí lleva la retención. Es correcto. Y la diferencia percibo que es bastante compleja de determinar. Es muy compleja, pero la verdad es que es muy fácil. El dividendo es un dividendo guión utilidad. Y en cambio, en un reembolso, es reembolso. Que conforme a la mecánica, después me dice que le va a llamar una ganancia, pues está bien que le llame ganancia, pero no es dividendo. Sí, es correcto. Como no tiene la figura de dividendo ni de utilidad, pues sí se apegaría a lo que es el 78 y podemos estar exentos de esa tasa adicional. Correcto, correcto. Porque en realidad, otro tema, ahora sí que para efectos de hacerlo de abogado, dile a tu abogado, oye, vete a la exposición de motivos y lo que pretende grabar al 10% es, haciendo un estudio a nivel internacional, otros países advierten que cuando hay un dividendo, conlleva un gravamen adicional para esa persona física, motivo por el cual hoy pretendemos hacer una reforma en los términos de esta nueva ley en donde los dividendos queden grabados a la tasa del 10%. Pero dividendos. La exposición de motivos nunca dijo, oye, y también para efectos de reembolso, cuando se presuma que lo que se están llevando son dividendos, no se están llevando dividendos. Producto del reembolso se están llevando ganancias. Ah, ok, entonces es otra palabra, es otra historia. Otra pregunta muy rápida. Volviendo a su ejemplo de la persona esta que quiere retirarse de la empresa, Sí. Es un accionista, Sí. obviamente tiene títulos en papel. Sí. Cuando se retira, ¿qué pasa con esos títulos? ¿Se destruyen? ¿Se destruyen? ¿Tiene que haber algún procedimiento para esa destrucción? No, simplemente se deja manifestado en el acta y en el registro de accionistas cómo se van cancelando los folios, es decir, ya no, se cancela, se acabó. No tiene que ser ante notario ni nada. Es que el acta es ante notario. Ah, ok. Es el acta de asamblea. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí, por favor. Esa ganancia, por favor. Ok, gracias. La ganancia que yo voy a repartir, que no es dividendo, ¿cómo voy a comprobar que es ganancia? ¿Por medio del estudio que se haga? Por medio de la aritmética que vamos a ver. Ah, ok. De la fracción 1 y 2. Muy bien. Ahorita vamos a ver el contador qué mecánica va a hacer y te va a decir, ay, mira, sí es ganancia. Ah, ok, muy bien, gracias. Claro, el valor ya se fijó, ya así, el efecto global es ya lo compadreamos, ¿no? Ándele, compadre, 18, no, que 20, no, que 18, no, que 10, bueno, ese valor ya. Y te das una idea de por dónde va. Pero ya a detalle hay que hacer el cálculo aritmético. Ahorita vemos no tanto el lápiz, sino más bien la metodología para distinguir fracción 1 y 2. Ok, muy bien, gracias. Buenos días. Si se capitalizan las utilidades, ¿qué pasa con la CUFIN que generó esas utilidades? Ahí sigue. ¿Van a Se llama quedarse CUFIN, claro. Si la CUFIN, acuérdate, es un papel de trabajo en tu Super Excel, y ahí se quedó. Y te va a servir para dividendos. aunque se Es que capitalicen? ya no tengo utilidades que repartir, tú te preocupes. También te va a servir en la mecánica cuando lleguemos a la fracción 1 y 2. Ya verás que sí te va a seguir sirviendo. No es de que, no, pues ya caminó, ya la agoté. No. La CUFIN dijimos que solamente se agota, te la vas comiendo o por dividendos decretados o, en su caso, por reembolsos de capital, que vamos a ver el día de hoy, que le pegas a la CUFIN. Y ya. Y agrego entre paréntesis, y se acuerdan, y que después te la canjean por CUCA. Te cambian CUFIN por CUCA, ya lo veremos. ¿Estamos? ¿Seguimos? ¿Hasta ahí dudas? Ya la parte creo que de lo que es la mecánica es un poquito mucho más fácil. En contabilidad, obviamente, ya analizamos todo ello, lo que es la apretación, la generación de utilidades, la reserva legal, el superávit y las pérdidas. Ya quedó como tal todo este tema más que visto y agotado. Las inversiones en sociedades mercantiles, su retribución, pues obviamente es como tal el método de participación y habrá que analizar qué pasa si no hay ISR, en el sentido de que la retribución en beneficio mínimo del retorno por dichos capitales. Dicho en otras palabras, mi ejemplo de los 3 millones actualizados son 10 y que si te llevas 18, pues tendremos que ver si llevan o no impuestos sobre la renta, producto de que lo que me estoy llevando es el capital propiamente actualizado. Es el respetar el valor del dinero en el tiempo con una plusvalía a través de los índices del consumidor y que me da la cabida a que yo lo empatara en su caso comparativamente contra la CUCA, todo esto ya. ¿Y por qué sí causa utilidad?
porque si causo llamaría yo más bien ganancia, si me permiten corregir esa lámina, de acuerdo a lo que hemos analizado, para efectos de distinguir, pillín, te estás llevando 3 actualizados 10 y 8 de ganancias. Esas ganancias son las que vemos cómo es que van en la línea del tiempo. Un ejemplo aritmético muy sencillo, ya lo vimos con mayores montos, pero pues es simplemente si aportaste un peso, en total de acciones son 100, y hoy tu reembolso, quiero decir, ya con la línea del tiempo vale 1.50, ¿qué pasa si tu reembolso es de un peso? Pues no hay nada, pero si tu reembolso es de más de 1.50, es decir, de 1.80, pues hay 30 centavitos por acción que se presumen como una ganancia y que obviamente el fisco dice, momento, aquí sí hay incremento en tu patrimonio porque te estás llevando mucho más de lo que el índice nacional del precio del consumidor y entonces esa ganancia tiene que estar grabada por Hacienda. Vamos a ver la mecánica de cómo determinar ese efecto. Se llama CUCA, la que hemos mencionado, cuenta de capital de aportación, en el sentido de actualizar los valores que se vayan aportando. Por eso es que hemos insistido. Si viene de capital ganado, no es aportado, no suma CUCA. La prima sí se aportó, entonces sí suma CUCA. El terreno que aportaron en calidad de capital sí se aportó, suma CUCA. Los euros, yenes y los pesos también suman CUCA. En una fusión, la fusión que genera CUCA no es que genere, sino que jalas, tienes empresa A, empresa B, cada una con sus respectivas CUCAs, que cuando sumas, siendo partes totalmente independientes, si esta trae una CUCA de 100 y esta trae una CUCA de 50, al fusionarse traes una nueva empresa que al fusionarse vale 150 pesos de CUCA. Pero ¿qué pasa si la hija se fusiona, dije mal, que la mamá se fusione con la hija? Ejemplo, yo tengo una empresa holding que en su momento se aportaron 100 de capital. De esos 100 de capital decidieron constituir otra empresa o comprar acciones, lo que sea, no importa. Pero tiene, ahora dentro de la hija, tiene 30. De esos 100 que tienen cash, 30 lo destinaron para la hija. ¿Vamos bien hasta ahí? La CUCA de la mamá es de 100. La CUCA de la hija es de 30. Si nos sometemos a un método de fusión, no puedo sumar y contextualizar que tengo ahora una CUCA de 130. No, espérame. Si en realidad lo aportado siempre fue de 100, lo que pasa es que por método de participación vas a canjear acciones por capital y en realidad la CUCA de la mamá sigue siendo de 100. No puedo sumarle los 30. ¿Queda claro? Ahí queda pues. Y propiamente ya es identificar el hecho, lo hemos advertido. La CUCA es de la empresa. La CUCA no es del accionista. Oye, es que yo tengo una CUCA mayor porque yo aporté, soy Slim, soy Charlie Slim. Oye, Charlie, tú tienes una CUCA de los 4 más los 16. No, a ver, yo aporté 20, 4 en capital, 16 en prima, y la CUCA, pues no sé, ve y pregúntale al contador de la empresa. Oye, ¿cuánto traes de CUCA? Pues los otros 3 más los otros 20. Sensacional. ¿Y a quién le corresponde cada una? No existe la CUCA personalizada, no existe la CUCA individualizada. Probablemente al cabo de ejercicios prácticos, ya ahora sí que en la vida real, vas a decir, oye, qué tristeza, debería de existir una CUCA individualizada para que cada quien juegue con sus propios valores de capital aportado. Sin embargo, hoy, a como está la legislación, te dice no y no me hagas más bolas. La CUCA es de la empresa y es obviamente entonces de todos los accionistas en beneficio de todos los accionistas. Oye, pero es que si se va aquel, se va a llevar la CUCA, es donde empieza el tema. Es que si se va uno, se va a llevar CUCA y los que nos quedamos tal vez sin CUFIN y sin CUCA. No te preocupes, ya verás que te cambian CUFIN por CUCA y sigues bien. ¿Ok? Ya lo veremos, por eso es que en teoría no se individualiza. El resumen, ¿cómo se integra la CUCA? Lo hemos visto, las aportaciones directas, sean en dinero o en bienes, la prima en colocación de acciones, la capitalización de pasivos, tengo un préstamo, que ese préstamo que me lo hizo un banco, o un tercero, otra empresa, uno de los socios, dice, no, ¿sabes qué? Ya no lo podemos pagar, lo capitalizo.
y las utilidades grabadas por reembolsos. Esto es lo que hemos dicho, te cambian CUFIN por CUCA. Ese es el paréntesis que traigo ahí todavía pendiente de explicar. Y se reduce propiamente por una reducción de capital, que por aritmética en el 78, fracción 1 y 2, vamos a ver cómo le pego a la CUCA. Finalmente, llego un poquito más en detalle de la aritmética. Si tengo un reembolso por acción, ya se fijó, ya fijamos que te voy a dar 1.8 por acción para llegar a tus 18 millones de pesos, o tu peso por acción, lo que nominalmente decía, lo que sea, lo que se haya pactado, conforme a ese due diligence, con base a ese valor contable, con cifras proyectadas, como quieras, pero ya se llegó en la asamblea a un acuerdo del valor que tiene que reembolsarse por cada una de las acciones de ese accionista. Obviamente, amén de identificar que ese accionista que hoy se quiere ir, a lo mejor no es que se vaya completito, no, si yo dije que de los 3 millones de pesos, quiero retirar nada más 2 millones y seguir siendo socios, pero quedarme con 1 millón de pesos. ¿Se vale? Sí, se vale. El reembolso no tiene que ser ni para todos, como si lo fue en el caso de los dividendos, y no necesariamente tiene que ser por el importe total de sus acciones que es poseedor de, no, es por lo que se acuerde y lo que quiera dicho accionista. Tengo un reembolso de capital, empiezo desde el principio. Las personas morales residentes en México, artículo 78, empiezo con el análisis de las dos fracciones. Que reduzcan su capital, determinarán una utilidad distribuible sin importar qué tipo de contribuyente es el socio que lo recibe. No me importa si es persona física, si es persona moral, si es extranjero. Yo, contador de la empresa, tengo que hacer esta chamba. Y que conforme a este artículo 78 nos va a indicar dos cálculos en su fracción 1 y 2. De manera general podríamos identificar que la fracción 1 es para identificar o para poder partir de la premisa de un cálculo individual. Y la fracción segunda es para amarrar cálculos globales de toda la organización, de toda la compañía. Y procedo. De mi reembolso por acción, el precio que se haya fijado, voy a restarle la CUCA por acción. Esto es, oye, pues lo que aportaste con un efecto inflacionario, identificando que realmente con ello se cubre y que si no excedes de esa cantidad, pues no se presume utilidad alguna. Si la empresa es exitosa, como el ejemplo que advertimos, claro que el reembolso de manera normal, tradicional, ordinaria, justa, es porque me van a reembolsar por un monto superior a mi valor aportado. Si la empresa está en quiebre, está en declive, ha habido 25,000 problemas, la empresa se ha ido haciendo chiquitita, ya no hay activos, el capital social se ha estado comiendo, las pérdidas se comen en las aportaciones, hombre, pues, ¿cómo quieres que te dé, aunque sea tu valor nominal? Ni actualizado ni nominal, pues sí hemos perdido y perdemos todos, no nada más los que nos quedamos. Pierdes tú también desde el principio que entraste y entonces tu acción ni siquiera llega a su valor nominal. Y obviamente podría ser factible que en un reembolso, en una empresa que tiene problemas financieros, el reembolso por acción acordado sea muy por debajo del valor de la CUCA con un efecto del famoso Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces tengo dos opciones. O que la diferencia entre ese reembolso por acción y la CUCA por acción, ¿cómo determinas la CUCA por acción? Dividiendo tu total de CUCA, tráete tu papel de trabajo de CUCA, ese que acabamos de ver, lo que suma y lo que resta, y divídelo, ojo, entre el número de acciones en circulación. Chispas. ¿Te acuerdas que capitalizamos los 50 millones? Sí, como no, estuvo sensacional. Pues ya ni tanto, porque la CUCA por acción se me acaba de pulverizar. No es lo mismo dividir los 6 más los 50 o los 60, lo que sea, entre 6 millones de acciones que entre 56 millones de acciones. Oye, pero aritméticamente prácticamente iría a la par. Sí, puede ser, pero otra vez, no necesariamente checa. ¿Por qué? Porque la CUCA se mantuvo únicamente por lo aportado y en cambio, cuando yo divido entre el número de acciones en circulación, pues sí, son mucho más. Como las utilidades de años anteriores no incrementaron CUCA, sí incrementaron el número de acciones en circulación, cuando llego a ese renglón digo, ay caramba,
Mi cuca por acción se acaba de pulverizar. No es lo mismo dividir mi cuca de 6 millones entre 6 millones de acciones a mi cuca, dije mal, según el ejemplo que traíamos, 6 más 10 y 10, mis 20, ¿se acuerdan todos? Que traemos 10 y 10, bueno, para llegar a los 10 y los 18. No es lo mismo dividir 20 millones de cuca entre 6 millones de acciones que dividir 20 millones de cuca entre 56 millones de acciones. ¿Queda claro? Por eso es que tenemos que ser muy cautelosos. Si los accionistas, si la administración o el consejo te dicen, oye, Cota, échame una mano, ¿no? Ahí vete los efectos en caso de que decidiéramos capitalizar las utilidades, proyéctalo para cuando haya un reembolso, ¿a cuánto te queda tu cuca por acción? ¿Vamos? De utilidades disminuye el valor de la acción. Porque se emite. Correcto. Se Toda emite. capitalización de utilidades genera la emisión de nuevas Y acciones. disminuye el valor de la acción. Al estar en circulación y por aritmética simple, disminuye el valor de tu acción, de la cuca. De la cuca. El valor de la cuca por acción. ¿Estamos? Ok. ¿Queda claro? Bien. Yo tengo aquí por diferencia, encontraremos que puede dar positivo, negativo o flat. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ceros. Esto es, de mi reembolso por acción, el que se acordó en la asamblea de accionistas, 1.8 o un peso, le resto la cuca por acción, ese capital actualizado que ya dividí entre el número de acciones en circulación. Y por ende, podría tener todavía lo que le llamaríamos, se presume que lo que te estás llevando, números totales, los 18 millones que acordamos, el 1.8 por acción, supera a tu valor de cuca de, ¿qué diríamos? De 1.1, ¿sí, no? ¿O cuánto sería? De 1.8, sí, de 1.1, ¿no? Los 10 millones, o de a 1, entonces, pues hay 80 centavos que estás dejando de manera positiva, presumiblemente que te estás llevando esas ganancias. El reembolso por acción te está superando tu cuca, 18 contra 10. Y esos 8 millones le hace los 8 centavos por acción, en realidad empieza a prenderse un poquito para efectos fiscales y te dice el fisco, ¿ya ves? Te dije, pues sí, te estás llevando utilidades en realidad. Corrección, ganancias. Ok, te estás llevando ganancias, perfecto. Esa diferencia que hasta aquí podría ser generada y distinguida como una ganancia, la autoridad le llama utilidad distribuida. No es decreto de dividendos, así le llama utilidad distribuida. Estás distribuyendo utilidades, no estás decretando dividendos, estás distribuyendo utilidades. Oye, ¿no es lo mismo? Sí, pero no por lo que comentábamos, ¿no? De siendo muy quisquillosos, no es la intención del legislador gravar al 10% de retención, salvo únicamente los dividendos. Ok, ese lo multiplico por su número de acciones y llego a los 8 millones como tal, según el ejemplo que hemos vertido al cabo de estas 2 últimas horas. ¿Estamos? Esa que ya es utilidad, ahora sí, dice el fisco, ¿qué óvole? Te estás llevando utilidades. Está bien, llámale utilidades. ¿Pero qué crees? Son utilidades que ya pagaron impuestos sobre la renta. Sí, ¿cómo sabes? Porque la empresa tiene CUFIN. O tal vez es que son utilidades que no han pagado impuestos sobre la renta. ¿Y cómo sabes? Porque no hay saldo en CUFIN. Retomo toda la teoría de la sesión pasada y acordamos que siempre y cuando haya CUFIN, si hay CUFIN, pues no hagas nada, ni piramidas, ni aplicas tasa, ni causas impuestos, ni nada, de nada, de nada. Y si no hay CUFIN, me piramidas, me aplicas la tasa y es un impuesto que va a enterar la persona moral y que queda sujeta a que la recupere la propia persona moral, ¿se acuerdan? La puede acreditar bajo 2 incisos. Inciso A, contra el ISR propio de este ejercicio. Inciso B, contra el ISR. Los 2 siguientes ejercicios, pero además entre paréntesis, aplicado contra pagos provisionales y declaración anual. ¿Queda claro? Ya está. Ya acabé, fracción primera. Oye,
Pero hay una fracción segunda. Sí, espérame, todavía no acabamos. Dice la autoridad, hay una fracción 2 dentro de este cálculo que tenemos que repasar. ¿Y en qué consiste? Mecánica, voy a regresarme, de lo que es el cálculo global. Ya en lo individualizado, cuca por acción, reembolso por acción, ya terminé. Me falta ahora el cálculo, el escenario globalote. ¿Qué sucede en la fracción 2? Mira, necesitamos identificar todo tu capital contable actualizado conforme a la asamblea de accionistas, que aquí entonces yo tendría que ser capaz de distinguir métodos de revaluación de activos, el B10 que hasta dónde llegó, lo que tenga que hacer para de verdad contar con un capital contable, hasta acá abajo, actualizado con todos sus efectos. Ese que ya ha aprobado la asamblea, por eso decíamos, espérame, primero métele bien la contabilidad, que la aprueben la asamblea y después te peleas con el reembolso de capital. Ya llegas bien armadito, bien vestido, con una contabilidad completita, apruebas en primera instancia los estados financieros y le das vida y cabida para efectos jurídicos a tu capital contable, no el social, contable actualizado, que es lo que de verdad vale el total de la organización, con lo que aporté, con lo que he capitalizado, con lo que he ganado, con lo que la inflación me ha generado, con lo que he perdido, se resta, con todo. Eso es lo que vale la empresa. ¿Está bien? De eso que vale en total la empresa, le vas a restar, le vas a comparar contra, ya no la cuca por acción, toda la cuca globalota, es decir, el mismo papel de trabajo que tenías, pero ya no me lo dividas entre el número de acciones en circulación, la cuca. Y entonces, por diferencia, me llegarían a presumir, o bien, que ya no hay base, porque pues te dicen, no, pues, no te preocupes, es tan grande la cuca por todas tus aportaciones y los efectos de inflación, y pues con tantas perdiditas y con tanta, lamentablemente, crisis que ha sufrido y lamentablemente la sociedad, pues entonces ya tu capital contable actualizado se ha hecho chiquitito, y la cuca, pues por simple aportación y el INPC se ha hecho grandísima. Si es mayor la cuca, pues se acabó, ya no hay base ni nada. Pero si en realidad la empresa es tan grande, tan robusta, que su capital contable actualizado supera a nada más el renglón de la cuca, que es el capital aportado actualizado, se presume que hay una segunda utilidad distribuida. En la práctica nos vamos a pelear con un hasta. Ahorita lo explico. Una vez que distingo que en realidad, otra vez, se presume que como la empresa vale mucho y supera lo que los accionistas han aportado con un efecto de actualización, se presume, insisto, que hay una utilidad que se está llevando ese accionista en este reembolso, pero de manera global en la empresa, sí. Y entonces, a esa utilidad que se presume como la fracción segunda, dice esa misma mecánica de la fracción 2, por favor, para no duplicar el gravamen, réstale lo que acabamos de encontrar conforme a la fracción primera, lo que ya identificaste. Me regreso. Eso que ya identificaste como utilidad, después de haberlo multiplicado por el número de acciones que se están reembolsando, los 18 millones en este caso, pues en ese momento ya le resto lo que ya quedó grabado. Que a lo mejor quedó grabado, ojo, a lo mejor quedó grabado y ya me peleé en la lámina anterior si hubo CUFIN o no, pero ese ya pasó, ese ya dije, no, ya hubo CUFIN y no, se grabó, pero no causó impuesto sobre la renta porque había CUFIN. O bien, se grabó y se causó impuesto sobre la renta porque no había CUFIN. ¿Sí sigue claro? Y entonces obviamente aquí te dice, no dupliquemos, réstale el número que pensaste, réstale la cantidad que yo quedó grabada conforme a la fracción primera, para que encuentres una segunda presunción de utilidad grabada, ahora conforme a la fracción segunda. Y misma que si llegaras a la mecánica, tú dirías, ok, aquí me tendría que perder, porque aquí a lo mejor yo te diría, híjole, es que para efectos de seguir en mi ejemplo, me faltan valores, ¿no? Ya no me cuadraría porque me falta reexpresar los activos y meterles un efecto inflacionario y demás. Por ello es que ya no me atrevo a hacerlo como tal, pero lo que sí queda en claro, conceptualmente hablando, yo sí hablo de una segunda utilidad, que como se presume como utilidad grabada, me vuelvo a preguntar, ¿hay CUFIN
o no hay CUFIN. Si sí hay CUFIN, ya sabes que no tienes que hacer absolutamente nada. Si no hay CUFIN, ya sabes que tienes que piramidar por un factor, aplicar la tasa de impuesto y enterar ese impuesto corporativo con los beneficios de recuperarlo a través del inciso A y el inciso B. Y ese repropio y los dos siguientes ejercicios. ¿Queda claro? Ok. Siendo así, venga. En este supuesto, si hay CUFIN, volvemos a lo mismo. Hasta el importe de la CUFIN que tenga, la restante se piramida y se paga impuesto y se retiene. Va de nuevo. En este supuesto. En ese segundo, Ajá. te preguntas si hay CUFIN o no hay CUFIN. Así, si hay CUFIN, hasta el monto que me alcance, lo demás igual. Es exactamente. Ok. Hasta donde llegaste. Claro, es muy interesante identificar. En tu papel de trabajo de CUFIN, vamos a advertir, ¿se acuerdan cómo se integra la CUFIN? Utilidad, resultado fiscal, menos ISR, los no deducibles, excepto no sé qué, la PTU, y llegamos a una UFIN. Esa UFIN forma parte de mi saldo inicial, el cual se va a incrementar por dividendos que yo reciba de mis hijas, Zonas morales. y se va a disminuir por los dividendos decretados. Aquí yo agregaría, ojo, en el caso de los reembolsos, podríamos advertir que hay otros dos renglones que van a restar tu saldo de CUFIN. 78 fracción primera, ya restó, cuando la aplicaste y dijiste hay CUFIN, sí, réstaselo a tu saldo de CUFIN. Y después, oye, y es que además era tan grande el capital contable que rebasó por mucho a la CUCA, que distinguí una utilidad conforme a la fracción segunda grandísima, que además, cuando le resté lo que ya había quedado grabado en la fracción primera y me pregunté si había CUFIN o no, seguía habiendo una diferencia tan grande que me tuve que volver a generar una utilidad gravable presumible y volví a preguntar si había CUFIN o no. Ah, regrésate a tu papel de trabajo de CUFIN y le tienes que restar por segunda ocasión, por fracción segunda, la aplicación de la CUFIN vía reembolso de capital en efecto de la fracción segunda. ¿Queda claro? Sí. ¿Dudas? Esa CUCA es actualizada, ¿verdad? Sí, siempre. Siempre esa A es de actualización. Cuenta de capital actualizado. Podríamos pudiera yo interpretar entonces que, hace rato hablaron de una estrategia, ¿sería conveniente entonces cada año, dependiendo de una proyección, un estudio, cada año capitalizar yo mis utilidades para que finalmente año con año se vaya actualizando y a la hora de hacer un reembolso, si no lo quiero vía dividendos como tal, pudiera irme a esta fracción? Sí, pero no está tan fácil la respuesta para manejar de manera general. Por ejemplo, yo empezaría con una simple inspección. Oigan, señores accionistas, yo sé que me alucinan, yo sé que no quieren que esté aquí en la asamblea de accionistas, pero necesito ahorita aprovechar que están juntos. ¿Ustedes tienen planeado decretar dividendos en los próximos años? La respuesta ya me la sé, me van a decir ¿qué te importa? Yo lo sé, pero sí necesito saberlo para ver cómo les puedo ayudar si por estrategia capitalizamos o no utilidades. Si la respuesta es seguramente sí, si vamos a decretar dividendos, necesitaríamos CUFIN. Entonces necesitamos que esté completo, lleno el renglón de utilidades de años anteriores y que mi CUFIN quede lo más grande posible para aguantar los ramalazos de dividendos decretados. Si me dicen, no hombre, acuérdate que somos un grupo corporativo y esta empresa no nació para decretar dividendos porque inclusive así dicen los estatutos contables, ¿no sabes leer? ¿No te dimos ya la constitutiva? Sí, pero no me acordaba. Acuérdate entonces, esta empresa no se hizo para decretar dividendos, se hizo para crecerla y cuando sea lo suficientemente grande nos vamos a reembolsar capital. Ah, ¿les parece si empezamos entonces a capitalizar utilidades? Y aún y cuando no se me incrementa la CUCA, ya tengo vestido mi capital social muy fuerte para en caso de una licitación, para en caso de un crédito importante, para el caso de el que analice los estados financieros diga, wow, tienes un capital social de 56 millones. Yo creí que era de 6. Ah, bueno, no, ese fue el fijo.
Ese fue en su momento lo que aportaron los fundadores. ¡Wow! No es lo mismo decir, oye, sí, 3 millones, está bien. Pues sí, trae 50 millones de utilidades, les ha ido bien, ¿eh? Así, oye, canijo, 56 millones de capital. Vale, tiene su peso.